Hola, buenas tardes, días, depende a qué horas nos hagas favor de escuchar estas pláticas y de verlas. Nuevamente me presento, mi nombre es Jovanka y pertenezco a la agencia de comunicaciones Syncretic. Hemos estado a lo largo de varias semanas haciendo un ciclo de charlas cortas, hablando de un problema que nos causa muchos problemas y que está cobrando muchas facturas tanto en la vida personal como en la vida laboral de las personas. Y me estoy refiriendo a la ansiedad y la depresión. Entonces, en la última plática que tuve con nuestra coach, habíamos hablado de ciertas técnicas para que los trabajadores de las empresas puedan sacar un poco ese estrés, porque la ansiedad y la depresión viene a causa de un estrés mal manejado. Entonces, la coach habló de varias técnicas para poder sacar ese estrés y yo le pedí a la coach Cris, que nos acompaña siempre, que la próxima plática nos hablara de las técnicas o de las cosas que los líderes, los jefes de departamento, los gerentes o los directores tienen que tomar en cuenta. Uno, para no provocar ese estrés en sus empleados. Y dos, si lo están provocando, saberlo cómo pararlo. Y tres, si ven que está en un tipo de estrés su colaborador y ellos no saben por qué, pues también poder detectarlo para poder ayudarlos o darles técnicas o lo que sea. Entonces, como siempre, nuevamente una vez más, nos acompaña nuestra coach, la coach Cristina Carranza, que es la que nos va a decir qué podemos hacer con esto. Hola Cris, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, depende, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Esperando que tengan un excelente día. Sí, mira, Gracias. este es un tema muy importante que además ha tomado eh, mucha fuerza últimamente. Se habló mucho que después del COVID, por el encierro, las cosas iban a ser mucho mejores, más sin embargo no es así. Después de haber estado encerrados en nuestros hogares, pero al final como una especie de prisión porque no podíamos salir, se vinieron muchos ataques de estrés muy fuertes y con un nivel de cortisol muy elevado. ¿Qué pasa con nosotros los líderes? Les voy a decir algo. A mí siempre me dicen que eso es imposible, pero no es cierto. Punto número uno, hay que saber qué traemos aquí. Somos lo que pensamos. Si nosotros traemos los problemas de mi casa, los problemas que me está pasando en la oficina, que ya mi jefe me está exigiendo llegar al número, que tenemos que aprender las mejores maneras para implementarlo sin quedárnoslo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay algo que se les ha olvidado un poco a los líderes, que es el empowerment, que es el darle poder al equipo para que pueda tomar buenas decisiones. Obviamente, primero los preparamos y después podemos hacer este empowerment, porque antes ese era el error que se cometía. Se hacía empowerment, pero a veces no tenían la madurez necesaria nuestros equipos para tomar ese tipo de decisiones o hacer el trabajo de tal manera que se sintieran, en lugar de con un estrés máximo, al contrario, que se sintieran importantes, que se sintieran parte del proceso de toda la empresa. Esto es bien importante que se los expliquemos antes de que lo hagamos. ¿Por qué? Porque es muy diferente el saber que me dijiste que hiciera algo que no estoy muy segura, pero de todo modo lo voy a hacer. Eso da un nivel de estrés altísimo. Y otra cosa es que ya me explicaste todas mis áreas de oportunidad, ya me explicaste todas mis áreas de responsabilidad. Y yo las entiendo perfecto. Entonces, en el momento que tú me das o me delegas alguna tarea, yo ya tengo la capacidad y la madurez para hacerla. Y entonces esa es la diferencia, ¿no? Si yo tengo toda esa madurez para hacer esa tarea, yo voy a estar tranquilo con la normalidad, ¿verdad? De que tiene un tiempo para que lleguemos al objetivo, pero sí voy a estar tranquilo. En cambio, del otro lado, si yo me falta conocimiento, a lo mejor me da hasta pena preguntar o decir que no sé, y entonces me empiezo a hacer una especie de nudo que al final no sirve. Y a eso voy porque tú, para que
tú para que puedas tener la confianza en un líder de hacerle esa pregunta, el líder debe de ser muy respetuoso con tu persona. ¿A qué me refiero? No es lo mismo que tú regañes por una situación que pasó, un acontecimiento, a que regañes a la persona como persona. Ay, ¿cómo es posible, Jovanka, que puedas haber hecho esto? A que te digas, ¿sabes qué, Jova? Ahora que tuvimos tal evento, pienso que aquí te equivocaste un poco, ¿sí? Entonces, es totalmente diferente, porque entonces yo no estoy atacando a la persona, yo estoy atacando la conducta, la habilidad, el hábito, la acción, ¿sí? Y eso permite que yo, como parte del equipo, no me empiece a minimizar o a que me empiece a dar miedo, porque parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos miedo a los líderes, en lugar de que les tengamos autoridad moral. ¿Cuál sería qué tendrían que hacer los líderes? Esto es muy sencillo y a la vez muy difícil. Ganarse la autoridad moral de sus equipos. ¿Cómo? Nada más siendo congruentes. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nuestros líderes dicen una cosa, piensan otra y hacen otra? Y entonces nosotros nos quedamos así que no sabemos ni para dónde, ¿no? O tenemos 3 líderes a los que les tenemos que dar reporte y un líder te dice una cosa, otro líder te dice otra y el tercero te dice. Entonces, ese tipo de cosas son las que crean muchísimo estrés en los equipos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como líderes? Estar muy unidos todos, para que lo que pidas tú sea lo mismo que pido yo y sea lo mismo que pide Chuchita Pérez, ¿no? ¿Sí? Y pasa mucho en las empresas, y todo ese estrés va a los equipos de trabajo. Y entonces de repente ya no saben a quién hacerle caso, ¿no? A mamá, papá o al hermano, ¿no? Sí, y eso crea mucho estrés. Hay que ser muy claros con las tareas. ¿Dónde empiezo y dónde termino? ¿Qué necesitas de mí? Eso es lo que los líderes le tenemos que decir a nuestros equipos. De ti necesito esto, 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 esto. De ti necesito esto, porque de cada uno de los miembros vamos a necesitar cosas muy distintas. Ahora bien, ¿por qué conviene esto? Porque viene una reciprocidad. Entonces yo también como líder voy a estar más tranquilo porque voy a estar segura de que todo se va a hacer como se tiene que hacer a la hora que se tiene que hacer, porque yo lo voy a estar dando nada más seguimiento. Pero yo dejo trabajar a mi equipo. A veces no dejamos a los equipos trabajar. Los interrumpimos tantas veces al día para saber cómo van, que si eso lo utilizaran en hacer la tarea, sería mucho más sano para todos, tanto para el líder como para los equipos. Entonces, digo, es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Pero a veces parecería ser que no todos los líderes tienen como estas habilidades. Entonces, yo quisiera, a lo mejor me salgo un poco del tema, pero me parece que es importante, yo quisiera hacerte una pregunta. Estas habilidades que tú estás esgrimiendo, de ver, de que les den sus tareas, de que cuando les tengan que llamar la atención, no se vayan contra la persona, sino se vayan con la acción, ¿no? O sea, de decirles y las maneras de decirlo, cómo decirlo, pues tal parecería que son aptitudes o dones que debería tener un líder. Entonces, mi pregunta aquí sería, y creo que eso lo vimos en la primera charla, que yo te decía que por qué había crecido tanto los niveles de ansiedad y estrés, porque tú comentaste que las empresas habían invertido más en cuestiones tecnológicas que en desarrollar a su personal. Entonces, aquí voy con la pregunta, entonces, ¿el líder nace o se hace? O sea, Las puede dos. ser, o sea, Las dos. O sea, sí traemos ciertas aptitudes, ciertas habilidades para ser líder, pero obviamente eso hay que madurarlo para ser un excelente líder. Okay. ¿Por qué? Porque si yo nada más con lo que tengo me aviento, o me avientan, porque la mayoría de las veces eres operativo y ya te vuelves líder. Sí. Si no te hacen un buen curso para entender la diferencia entre ser líder y ser operativo, te quedas en el operativo. Y eso
crea muchos conflictos, Sí, claro. y muchas diferencias y mucha dificultad. ¿Por qué? Porque yo sigo pensando como operativo. A mí las estrategias, la planeación y eso, pues ni lo conozco. Me lo imagino que existe, ¿no? Y medio le planeo, pero no haces las cosas correctas en el momento correcto. Entonces, yo lo que le invitaría a las empresas es, si tú vas a pasar a alguien a ser líder, prepáralo. Te sale mucho más barato invertir en una buena preparación para tus líderes que el estar viviendo todo este tipo de cosas que al final explotan en la cara porque los equipos no están contentos. Y cuando un equipo de trabajo no está contento, no rinde. Y no es que les vayamos a hacer piojito y sobarles los pies y darle masajito, no. Simplemente hay que poner límites de una manera correcta, respetuosa, nada más. Y siempre hacerlo aparte, no enfrente de todo el mundo. Porque no se trata de que expongamos a todos los que la regaron, no. Al contrario, te llevas y les preguntas, en lugar de regañarlos, les preguntas, ¿tú cómo crees que lo hubieses podido hacer de mejor manera? Y les regresas la pelotita, para que ellos piensen un poco más. Uh-huh. Tal Que no es parecería, fácil, no es fácil. okay. Pero tal parecería, ¿no? Que si bien de la generación de la que vengo yo, este tipo de cosas de los líderes, sí, entonces no había tanto estrés ni tanta ansiedad, pero este tipo de cosas de los líderes, pues lo aprendía sobre el camino, ¿no? Y al parecer en ese momento no había tantas consecuencias como las hay hoy. La pregunta sería, ¿cualquier líder tú aconsejas que se prepare? O sea, ¿no hay alguna persona que ya de per se tenga estos dones? Porque una cosa es que tú seas líder, yo creo que eso lo traes. Hay personas que son tan carismáticas que las personas automáticamente las siguen o hablan tan bonito, te cuentan también las historias, ¿no? Y que automáticamente la gente las sigue. Pero no por ello esa persona puede, lo que tú dices, decir bien las cosas, usar bien el tono, ¿no? No les voy a hacer piojito ni les voy a dar masaje todos los días, pero tengo que motivarlos o tengo que hablarles lindo para que ellos puedan dar el rendimiento. ¿Tú crees que hay alguna persona que lo traiga per se o siempre se va a tener que preparar un líder? No, yo pienso que siempre te tienes que estar preparando. Yo te puedo decir que tengo años y años y años y yo me sigo preparando. Y además, ¿por qué me preparo? Porque voy con la premisa de que lo bueno se puede mejorar siempre. Un aprendizaje continuo nos va a permitir ser mejores. ¿Por qué? Porque bien lo decías tú. ¿Tú crees que los líderes de hoy necesitan las mismas herramientas que los de hace 20 años? No. Claro que no. No, claro que no. Entonces, nada más por eso, por esa simple razón, es por la que nos tenemos que preparar. A veces pasa un fenómeno muy feo que cuando un líder no está preparado se vuelve muy hosco, muy humillante, muy feo hacia la gente para que no se den cuenta que no sabe, por ejemplo. Eso yo lo he visto en muchas empresas. Y te estoy hablando de tanto de gobierno como de todos los niveles. Pasa. Y también te puedo decir que la mayoría de las personas que trabajan para estas personas tienen gastritis, tienen colitis, tienen ataques de ansiedad, faltan cada X tiempo al trabajo, en fin, ¿no? Son las que el Seguro Social no quiere ver más, No ¿no? quiere ver más. Entonces, en resumidas cuentas, si tu equipo de trabajo está bajo niveles de estrés altos y eso lo iba a llevar a una ansiedad y depresión, tendrías tú como dueño de una empresa o como CEO de una empresa revisar a tus líderes y ver de qué manera ellos están afectando esa situación de estrés entre sus equipos de trabajo. ¿Es correcto? Así es, y también viceversa. Ajá, sí. A veces puede haber excelentes líderes que no tienen, que les falta un poquito de paciencia, porque cuando tú llegas a un equipo, yo lo que he visto, te voy a decir qué fenómeno he visto. Cuando tú llegas a un equipo de trabajo, en lugar de primero ver
todo lo que puede hacer ese equipo de trabajo, tú quieres cambiarlo todo, ¿no? Error más grande no puede haber. No puede haber, sí. O sea, primero tú tienes que conocer y reconocer a ese equipo de trabajo. Ellos te tienen que conocer y reconocer, y ese es el tiempo que tú tienes para ganarte la autoridad moral. ¿Qué es la autoridad moral? Que nada más de verte con lo que tú platicas, con lo que tú ejecutas, cómo caminas en los pasillos, porque esa es otra, también hay que caminar mucho en los pasillos, ellos digan, yo quiero ser como ese líder. Si tú logras eso, estás del otro lado. Tu equipo va a trabajar fabulosamente. Y si los dejas trabajar en su especialidad, porque además a veces se nos olvida que a los miembros de los equipos los contratan por una especialidad. Y no podemos ser todólogos nosotros. No lo podemos. O sea, quien diga que lo sabe todo miente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inteligentemente como líder, te ayudas con el especialista, ¿verdad? Para lograr las cosas. Y a veces no los dejamos trabajar. Porque tú, no, pues tú quieres cambiar todo y no, aquí va a estar mejor si lo hacemos. No, tranquilos. Primero reconozcan el terreno. Conozcan bien a sus equipos de trabajo. He visto equipos de trabajo excelentes que los líderes los deshacen. Y eso da mucha tristeza. Porque todo el trabajo que hizo el líder anterior se va a la basura. Se va a la basura. Sí, exacto. Y entonces, obviamente con todo esto que estamos platicando de tanto estrés que hay de por sí, porque además el estrés que estamos viviendo ahorita no es el de ayer ni del de antier, ¿eh? Es de los 3 años que tuvimos miedo por el COVID. No nos dimos cuenta, pero nos dio miedo. Nosotros nos salimos de vacaciones en un puente y ya no regresamos. Ya ni siquiera pudimos salir. Así fue, ¿no? Entonces, esa sensación para tu organismo, pues es un cambio radical, total y de golpe. Y eso obviamente, pues como el miedo estaba tan fuerte, pues veíamos más el miedo que el estrés que te provocaba, ¿no? Pero al final estaban los dos en conjunto. Y por eso le decían que el COVID era un asesino silencioso, no nada más por ser un virus, sino por lo que te creaba como persona de inseguridad, de miedos, de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y si me voy a quedar sin trabajo? ¿Si no voy a seguir en el trabajo? ¿Nos van a regresar? ¿No nos van a regresar? ¿Cuándo nos van a regresar? Por eso las empresas que fueron muy inteligentes, que se pusieron la pila rápidamente y empezaron a hacer sus juntas maravillosas, dándole su lugar primero a que todos sus equipos estuvieran bien, en salud, y no nada más sus equipos, sus familias de sus equipos. Eso funcionó muchísimo, muchísimo, porque entonces te sentías tomado en cuenta y eso te daba un poco de tranquilidad. Sí. Sí, entonces son muchos aspectos los que influyeron, ¿no? Claro. Pero lo que sí te puedo decir, un líder tiene que tener paciencia, tolerancia, resiliencia, pero lo más importante debe ser un gran maestro para instruir al equipo. Bueno, pues como siempre las pláticas pues son cortas y se nos ha acabado el tiempo. Te doy las gracias por dar este tipo de consejos. Yo creo que siempre es bueno escucharlos y recordarlos, y si no los estás poniendo en práctica, pues llevarlos a la práctica, ¿no? Seguiremos con este ciclo, ¿no? No sé de qué vamos a hablar la próxima vez, porque pues creo que ya hablamos suficiente de este tema, pero estén pendientes de nuestras charlas cortas y espero que les esté sirviendo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Cris. Les agradezco mucho y recuerden, líderes, vamos por la autoridad moral. Todos podemos, y no te sale, busca ayuda, busca ayuda. Habemos muchos coaches, habemos muchos formadores, siempre va a haber una solución de una manera sana y efectiva. Muchas gracias. Gracias, Cris. Buenas tardes. Hasta luego.